Aló, Aló, profe. ahora sí. Sí, lo que pasa es que se me había ido el internet, se me cortó el internet, por eso que... Pero volvimos, de nuevo. Ya, volvamos. Se dan cuenta que es importante la inspección visual porque lo que nos ayuda o nos permite para seguir evaluando alguna otra cosa que son las anomalías mecánicas, ya sean de una máquina rotatoria. Cuando yo me refiero a máquinas rotatorias, son máquinas que están en movimiento dinámico. Y máquinas estáticas, en este caso nosotros estamos viendo la inspección visual a máquinas estáticas, que corresponde a una caldera recuperadora acutubular. Entonces, para seguir analizando las diferentes fallas, porque estas se caracterizan cuando a nivel de inspección visual, o líquidos penetrantes, o partículas, o ultrasonido mediante la técnica de ultrasonido, o medición de espesores, hay tres definiciones que uno tiene que tener claro, que se los voy a explicar más adelante, pero es la indicación, la discontinuidad y el defecto. Son tres palabras totalmente diferentes y tienen diferentes significados, no son todas iguales. Entonces, a modo general, la indicación es una falla, que podría ser esta, que no tiene nombre ni apellido, significa que yo no está definida. No puedo decir es una grieta, es un poro, es una socavación, no tiene nombre. Por lo tanto, uno, para no amarrarse cuando no sabe, dice, se detectó indicaciones. Indicaciones o indicación. ¿Me entienden? Y eso uno lo tiene que tener claro. Cuando uno habla de una discontinuidad, esto es una discontinuidad. Porque está definido, está algo discontinuo. Este es una discontinuidad. Normalmente uno la llama grieta, cualquier otra persona puede hacer una fisura, pero una fisura es algo pequeño, muy pequeño. Entonces, esta es una discontinuidad. Y defecto, ¿cómo se define el defecto? Los defectos son aquellos que intervienen en el proceso. Por ejemplo, si esta grieta estuviese directamente involucrada en el tubo, como la anterior, como esto es un defecto, porque interviene en el proceso. ¿Y por qué interviene en el proceso? Porque esto sí o sí se va a tener que detener. Detiene el proceso. Por eso que uno toma estos conceptos, indicación, discontinuidad y defecto. Actualmente en la industria lo llaman hallazgo.
Es decir, encontrar un hallazgo en tal zona, en los efectos, en la línea, en el tubo, en la bomba. Entonces ellos usan mucho la palabra hallazgo, pero normalmente para la enseñanza, la entrega de conocimiento, que yo participo en las partes de cuando tomo cursos de niveles de ensayos no destructivos, que son los niveles 1, 2, para las diferentes técnicas, líquidos penetrantes, partículas, ultrasonido, la definen de esta forma, como indicación, discontinuidad, defecto. Y así está en la norma. Si uno va a la norma, así está indicado. Hay defectos continuos, que significa, por ejemplo, poros agrupados, poros aislados, poros generalizados. Poros aislados significa que hay un poro acá, otro acá. Poros continuos, aquí, 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 aquí. Estos son peligrosos porque estos, si están muy cerca de estos poros, los poros se pueden unir y se transforma en una discontinuidad. Y los poros generalizados significa que esto está invadido de poros, producto de un mal proceso de soldadura. Aquí hay una, nosotros le llamamos grieta, pero aquí hay una discontinuidad. Todo esto se ha agrietado. Es lo que les voy a indicar. Este es un tubo. Este es una pletina, que ahí ustedes ven el espesor. Aquí normalmente hubo una corrosión, se desprendió el material, después pasó al material base, a la tubería, y aquí hubo un agrietamiento. Todo esto que ven acá, esto, que no es uniforme, es corrosión, producto del... Esta es una plancha. Esta es una plancha, tiene que ser de un precipitador electrostático, donde esto trabaja normalmente con cal. Todos estos residuos que están aquí es cal sólida que está adherida con la herrumbre. Y ustedes pueden apreciar ahí que hay una rotura. Esto es una rotura. Todo esto. Aquí, ¿qué pasó esta rotura? Esta es producto de la corrosión entre la humedad y la temperatura. Se adhiere material acá, empieza a corroer la humedad y con la temperatura hasta que rompe la plancha. Aquí la rompió total. Entonces, normalmente, dependiendo de las circunstancias donde sean en las zonas, normalmente sacan los tramos estos y cambian esto. O cambiar significa que cortan todo lo malo y colocan una plancha. O refuerzan esto. Miden espesores y ven que aquí ya tienen 6 milímetros y aquí 6 milímetros y colocan un parche completo. Dependiendo. Y esto depende del tiempo, de los costos y en la ubicación donde se encuentra esto. Porque no en todos lados se pueden hacer las mismas reparaciones. Depende mucho. Estos son tubos de una parrilla. Esta caldera es diferente a una caldera recuperadora. Esta caldera viene siendo es la zona de la parrilla de una caldera de poder. Esta no trabaja con combustible, con petróleo, con licor negro, no trabaja. Esta trabaja con carbón. Es una caldera a carbón. Y esta se encuentra ubicada en Coronel, que es la famosa Colbún. Esta caldera, normalmente, si ustedes pueden apreciar, van los tubos acá y van amarrados con unos soportes. Estos soportes aquí se desprendió. Cuando uno ingresa a estos sectores, lo primero que hace es un levantamiento visual y empieza a verificar que los tubos estén en su posición y con estos soportes.
Aquí realmente el soporte se desprendió y el tubo quedó libre. Y esto normalmente no es bueno que queden libres, porque una vez que entra en servicio una caldera, ya sea de poder recuperadora, estas calderas normalmente, estos tubos empiezan a vibrar y con la vibración empiezan a golpearse con los soportes, con esto, o con los tubos laterales. Por lo tanto, al golpearse van a originar desgaste y al originar desgaste, los tubos se rompen. Por lo tanto, aquí tienen que reponer este soporte como el que está acá. Entonces, esta es una caldera a poder. Esta es una caldera que su combustible principal, materia prima, es el carbón. En las calderas recuperadoras, su combustible es el petróleo y lo que se fabrica a través del proceso, que es el licor negro. Una caldera de poder de lecho fluorizado es a través de la corteza, las astillas. Eso es lo que van quemando ellos, ¿ya? Bueno, aquí, esto es lo que se aprecia acá, pues aquí no hay deformaciones de tubo, nada. Y todo lo que ven que está acá arriba, esto blanquito, es ceniza, producto del mismo proceso. Aquí sí que esta ceniza es totalmente abrasiva. Esto, una vez que está en servicio, hay mucha turbulencia en estos sectores, por lo tanto provoca desgaste en los tubos, mucho desgaste, por abrasión, no por erosión, por abrasión. Las partículas chocan a una velocidad X en el tubo y van produciendo desgaste. Y como es en las mismas zonas, terminan terminan que el tubo se está rompiendo. En el fondo después se rompe. Y por el interior de este tubo va vapor. Aquí es un tubo, el número 170. Significa que esta parrilla viene con tal tubo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es el tubo 170. Soporte desprendido. Aquí ustedes pueden apreciar un flange, esta es una línea, puede ser una línea de vapor, una línea de combustible, una línea de ácido, etc. Y aquí está corrosión. Si ustedes observan, todos los pernos están con corrosión. Y esta corrosión es producto del tipo de material, porque estos pernos me dan la impresión que son acero al carbono. Y si son acero al carbono, tienden a corroerse. Y si esto está en el ambiente, y dependiendo en qué tipo de ambiente está, si está marino, costero, con mayor razón se acelera la corrosión de esto. Y aquí pueden apreciar que está todo corroído el flange. Normalmente aquí cortan, sacan estos pernos, se cambian, ¿cierto? Y este flange, si está muy corroído, lo vuelven a cortar y lo vuelven a soldar, a unir nuevamente. Aquí también hay corrosión. Ese es un corrosión en perno de sujeción flange. Acá esta es una plancha. Esta es una plancha, si bien es cierto, aquí pueden apreciar espesores del orden 1,1, 1,0, 1,8, 1,3 y 1,0. Esta plancha, todo esto lo que se ve es una corrosión con pérdida de material. Aquí hay una hendidura, por lo tanto, cuando se hizo el control de espesores, se puso acá el palpador. Y como el palpador, el diámetro del palpador no es más allá de 8 milímetros, hay palpadores con un diámetro de 8, de 10 milímetros, depende de lo que se quiera medir, y de acuerdo a su frecuencia, que hay de 7,5, hay de 5 Hz, de 2,5, de 0,5, eso depende de mucho del tipo de material. Por lo tanto, aquí hay una pérdida de espesor en esta plancha. Y esto, aquí se hizo una limpieza y todo lo que ven esto, si lo pueden apreciar, es desgaste producto de la corrosión.
obviamente que si esto no se protege, esto va a terminar rompiéndose. Esto se rompe completo. Y aquí puede salir, no, puede salir el material que lo contiene, puede salir aire, puede salir vapor, etcétera, o es una canoa, o es un almacenamiento de astilla, de chip, Profe, ¿sí? en ese caso en el que demuestra esas grietas y ese desgaste, ¿se cambia la plancha completa o solamente ese retazo que demuestra las perforaciones? Mira, donde se ve esto, para responder tu pregunta, normalmente en estos sectores se coloca una plancha, ¿me entiendes? Se parcha, que es una plancha superpuesta. Eso es lo que se hace, pero no se corta y se coloca otro material, sino que sobre este mismo se vuelve a colocar una plancha del espesor similar. Si es de 12 milímetros, la idea es que colocar una plancha entre 8 a 12 milímetros para que lo proteja. ¿Me entiendes? ¿Y qué se hace en estos casos? Aquí se mide espesor, espesor, acá, espesor,